La Marina de Guerra de los Estados Unidos es una de las organizaciones mejor estructuradas que hay en todo el mundo y una de las más eficientes también. Y recientemente se entrevistó a una de las personas que capacitan a ese personal, y hay un par de cosas que quisiera esta mañana compartir, y con esto quiero iniciar. Y ellos fueron de las primeras organizaciones y grupos que permitieron el ingreso de mujeres a sus filas, y ellos hacen un entrenamiento bastante intenso, al punto que en la Marina de Guerra de los Estados Unidos ahí no hay compañeros y compañeras de equipo. Ellos son hermanos y hermanas. Así se aprenden a llamar entre sí. En la primera fase de la capacitación, a ellos se les dan alrededor de 20 pruebas diferentes, con diferentes grados de complejidad y diferentes tareas que tienen que resolver. Inicialmente los dividían en grupos, un grupo de hombres, grupo de mujeres, y observaron algo muy interesante. Lo primero que observaron es que en los grupos de hombres, por lo general, no lograban cumplir con algunas de estas tareas, porque todos se dedicaban simplemente a ejecutar, pero no había ninguna estrategia, no se hablaban entre sí, no creaban esa sinergia, no creaban esa dinámica, y por lo general fallaban las pruebas porque no tenían esa específica unión de poder hablarse y poder pensar y crear la estrategia. En el grupo de las mujeres era todo lo contrario. Como las pruebas son medidas por tiempo también, ellas invertían mucho tiempo pensando en la estrategia y por lo general encontraban la solución, pero no lograban ejecutarla y fallaban la prueba también. Y este descubrimiento hizo que de un punto en adelante los equipos fuesen mixtos, para que hubiera una perfecta armonía entre ejecución y entre el pensamiento y la estrategia. Y así empezaban a ganar más personas esa fase de la capacitación. Al finalizar esa parte de la prueba hay una segunda parte, y es la más difícil, porque es una parte en donde el rigor físico es mucho y requiere de mucha fuerza, mucha fortaleza. Escuche bien, no fuerza, fortaleza. Y cuando le preguntan a este capacitador quiénes son las personas que logran completar la prueba y llegar al final, dijo: pues no te puedo decir quiénes son las personas que terminan por lo general, pero sí te puedo decir quiénes son las que no terminan. Las personas, aquellos muchachos que llegan atletas, que ya están acostumbrados a ganar y que tienen a parecer toda la fortaleza física para poder cumplirlo, esos no llegan al final. Hombres musculosos que se creen con toda la fuerza para poder soportar el rigor que requieren las pruebas del final, por lo general no llegan. Aquellas personas que están acostumbradas a mandonear, que son líderes y que supuestamente son muy buenos para delegar a otros, no llegan. Y por lo general los que sí llegan son muchachos flacuchos, muchachos que a la vista son débiles, pero tienen una cosa: en lo más fuerte de la prueba y en lo más duro del rigor, de alguna forma logran encontrar la fuerza emocional
y física para ayudar al compañero y darle una mano. Y eso les da a su vez a ellos la fuerza y la capacidad para poder soportar, porque la otra persona está ahora dispuesta a poder ayudar. Les estoy hablando de uno de los equipos con más alta productividad en el mundo entero. Y es que al final los equipos más eficientes y los que logran algo son aquellos que permanecen unidos y que aprenden a confiar los unos en los otros. Y yo analizaba esta analogía porque creo que está muy acorde al tema que estamos viendo, que es el de unidad y unión. Y ya pudimos hablar un poco acerca de la unión que yo puedo tener con mi Padre Celestial. Ya hablamos de la unión que necesitamos como familia para poder encontrar nosotros la fuerza de poder venir y congregarnos. Pero esta mañana vamos a hablar de unidad y unión. ¿En dónde creen ustedes? Acá, en nuestra congregación, en donde somos un equipo, en donde el Señor nos llama a hacer una fuerza unida en nombre de uno solo, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues así vamos a iniciar esta mañana. Y le doy gracias al Señor por la oportunidad de poder compartir su palabra. ¿Por qué no inclina su rostro ahí donde está? Vamos a orar y pedirle al Señor: Señor, te damos infinitas gracias, Padre, porque primero reconocemos, Señor, que es por tu gracia y tu favor y es por tu misericordia, Padre, que estamos aquí. Reconocemos, Señor, que es primero tu reino y primero la unidad en el Espíritu Santo de Dios y unidad en tu palabra, Señor, y luego, Padre, la unidad que viene como cuerpo tuyo, Señor. Y te pedimos esta mañana que esta iglesia, esta congregación, Señor, pueda tener un corazón conforme al tuyo, Padre, que es un corazón de unión, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Señor, para que seamos uno solo, un solo cuerpo, una sola iglesia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oramos a ti, Señor, en el nombre y por los méritos de Jesús en la cruz, Señor. Amén y amén. Aleluya. Dele un fuerte aplauso al Señor esta mañana. Gracias, Padre Santo. Para ti es esto, Señor. Para ti la honra y la gloria. Y quiero iniciar esta mañana pidiéndole que abra su Biblia y vamos a leer. Y téngalo ahí listo, porque no vamos a quiero darle algo antes de leer esta porción de la palabra. Tenga su Biblia lista en el libro en la primera carta de Corintios, capítulo 1 y versículo 10. Pero quiero primero que vea acá en pantalla a qué estamos llamados como iglesia. Y es que el llamado a la unidad es en uno solo, y ese es Jesucristo. Y es que la verdadera unidad dentro del cuerpo de Cristo se obtiene cuando todos nosotros hacemos una cosa, y esa es modelar la palabra, el carácter y los pensamientos de Cristo. Y en este primer ejemplo que yo le di, precisamente veo eso, y veo que las personas que logran alcanzar un alto sentido de unidad, y no hablo solo de la iglesia, hablo en cualquier área en la que usted esté desempeñándose, los equipos que logran mucho, que logran ser muy eficientes, son aquellos equipos que confían los unos en los otros, en donde yo sé que mi hermano me tiene cubierta la espalda, que nada me va a pasar porque viene detrás de mí, porque me vienen cubriendo, porque tal vez está atravesando las mismas pruebas que yo y está teniendo las mismas luchas que yo, pero esa persona está comprometida a modelar el carácter, la palabra y el pensamiento de Dios. Y esto es algo sumamente profundo, y quiero que vaya conmigo ahora sí
a 1 Corintios 1:10, y dice lo siguiente: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Un mismo sentir y un mismo parecer. Y quiero que dirija su palabra, su mirada, a esta palabra sentir. Y es que esta palabra sentir no es de lo que sus sentimientos como tal puedan percibir de otra persona. Porque si a eso vamos, mi hermano, dice un dicho muy guatemalteco, ¿verdad? De que no somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo. Entonces, si nos vamos a basar en sentimientos, mi hermano, estamos perdidos. La palabra sentir acá en el griego original es la palabra nous. Y esta palabra es sumamente importante para entender este versículo, porque la palabra nous, traducida al castellano, es mente. Y mire qué interesante, porque es mente, es el pensamiento, no el sentimiento. Así que si usted lee algunas versiones de este versículo, va a encontrar que dice que estemos unidos con una misma mente, dice. Porque es eso lo que el Señor llama a hacer. Pero no es su pensamiento o mi pensamiento, sino que el pensamiento de aquel que vino a dar su vida por nosotros. Ese es el que debe gobernar en nuestra vida. Y es el que nos mueve y nos llama a una unidad verdadera. Es cuando decimos unidad en Cristo Jesús, es porque los pensamientos de Él, de una manera espiritual, son trasladados a nuestra mente. Y todo lo que usted tiene en su cabeza, todo ese conjunto de ideas, como usted fue formado. Y fíjese que si usted nació, por ejemplo, en el interior del país, y si usted versus las personas que nacen en la capital, tienen un sentido de la seguridad totalmente distinto. Por ejemplo, si usted nació en otro país, porque veo por acá hay personas que nacieron en otros países, créame que eso determina cómo usted actúa de cierta forma en ciertas situaciones también. La familia en la que usted nació determina cómo usted actúa, porque sus padres no son los mismos padres, obviamente, de otra persona. Incluso si usted va de esta congregación a otra, aunque seamos ministerios Verbo, hay un carácter, hay un pensamiento, hay una mente específica que rige a un grupo. Pensamiento. Y esto es sumamente difícil de controlar. Y Pablo lo sabía. Pablo lo sabe perfectamente bien. ¿Ya se dio cuenta cómo inicia este versículo? ¿Qué dice? Os ruego, se los pido por favor. Y es que Pablo había estado en Corinto, había viajado. Él estuvo en Corinto, estuvo en Éfeso, estuvo en Roma, ¿verdad? Que son ciudades lejanas a Jerusalén. Tenía que atravesar por mar. Y estaba lejos de su hogar y estaba en estas congregaciones. De ahí tenemos las cartas a los Corintios, el libro de Romanos, la carta a los Romanos, la carta a Éfeso, el libro de los Efesios, carta de Efesios. Porque Pablo había estado en estas congregaciones. ¿Y saben qué? Asumo yo por el tono de sus palabras, cuando dice os ruego, que muy seguramente Pablo se había topado con muchas diferentes situaciones en donde las congregaciones, los hermanos dentro de estas iglesias no tenían una misma mente. Porque es difícil, ¿verdad? Yo no pienso igual que Mario Jiménez. Mario Jiménez no piensa igual que yo. Yo no pienso igual que Carlos Tan. Carlos Tan no piensa igual que yo. Y es en esa diferencia en donde el Señor se glorifica
y en donde se vuelve evidente cómo el Señor nos vuelve uno, en un solo pensamiento. Nos vuelve ese equipo eficiente, ese equipo que nos vuelve con una sola meta y un solo propósito. Y es el propósito de servir a un solo Dios. Amén. Os ruego. Y sabe que viendo la palabra mente, es la misma palabra que se utiliza en el libro de Romanos. Si usted va a Romanos 12:2, y se lo voy a leer para que usted lo vea acá conmigo. ¿Y por qué se lo quiero leer? Porque la palabra que utiliza acá de sentir, que es en realidad mente, en el libro de los Romanos, capítulo 12 y verso 2, el Señor habla de esto. Voy a leer el 1 también. Dice: por consiguiente, hermanos, escuche esto. Os ruego, en el 1, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de, ¿qué dice? De vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Un mismo sentir, un mismo pensamiento. Y una vez más Pablo diciendo: se los pido, se los ruego, por favor, a otra iglesia en otra localidad, diciéndoles lo mismo, que lo primero que tiene que ser transformado y renovado es la mente y el pensamiento. Y quiero que usted se pregunte esta mañana: ¿cuál es la mente de Cristo? ¿Qué será esto de tener la mente de Cristo? ¿Será que podemos de alguna forma trasladar los pensamientos del Señor y de alguna forma trasplantarlos en nuestra mente para nosotros poder pensar de la misma forma? ¿Sabe que hace algunos años yo miraba unas letritas que eran WWJD y yo no sabía qué querían decir? Y son el acrónimo, si no estoy mal utilizando esto, de una frase en inglés que quiere decir What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Eso es lo que quiere decir. ¿Qué haría Jesús? Y por un momento quiero que piense, si usted sirve, por ejemplo, en un área acá, en algún ministerio de la iglesia, ¿qué ha pasado cuando ha encontrado usted que la persona que está en su equipo, la persona que se dice ser su hermano, la persona que es parte de ese mismo propósito, resulta que no piensa igual que usted? ¿Qué es lo primero que viene a nuestra mente? Es de: es que otra vez va a hacer eso y a mí no me gusta. No me gusta el color de las cortinas que va a poner. No me gusta que tire pino en el piso y va a tirar otra vez pino en el piso. Y es que las diferencias que tenemos como seres humanos a veces no son del total agrado de otras personas. Pero ¿cuál era el carácter de Cristo? ¿Qué había en la mente de nuestro Señor? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué modeló? Y una misma mente quiere decir lo siguiente, y quiero que vea acá en pantalla qué quiere decir y que vaya conmigo. Y quiero exponerle 4 cosas que creo que son esenciales en cualquier equipo y sobre todo en cualquier congregación para funcionar conforme al carácter y al propósito de nuestro Dios. Y es que Jesús modeló al Padre Celestial. Imagínense qué eficientes, qué hermosos nos veríamos a los ojos de otros si por un instante, cada vez que vayamos a tomar una decisión, que vayamos a hacer alguna acción, antes de decir incluso algo, pensáramos: ¿qué haría Jesús? ¿Qué diría Jesús? ¿Cómo afrontaría Jesús esta situación? Y no crea que a Jesús le gustaba todo lo que hacían sus discípulos. Escogió
al equipo más diferente que usted se puede imaginar. Escogió, imagínense, escogió prácticamente a un cobrador de impuestos, ladrón, excomulgado de su tierra, de su patria, odiado por todos los judíos, lo volvió parte de su equipo. A un guerrillero, literal, guerrillero, contrario al gobierno de Roma, pero también contrario a los judíos, y que creía que el Mesías iba a ser este personaje político que iba a venir a cambiar y transformar a todo Israel, ¿verdad? Y a ese guerrillero vino y le dijo: sos parte de mi equipo. Lo jaló. Agarró a otro pescador malhumorado, gruñón, impulsivo, que andaba siempre con la espada lista para desenvainarla y cortarle la oreja a otro, y dijo: vos vas a ser parte de mi equipo. Imagínense. Pero ¿qué hizo nuestro Señor Jesús para volver a aquel grupo de hombres en el equipo élite que jamás ha visto la humanidad, que transformó la manera de pensar del mundo entero, que modeló en parte esto que usted está viendo? Y es que lo primero que nuestro Señor Jesús moldeaba era humildad, modelaba era humildad. Y si usted va conmigo al libro de Filipenses, capítulo 2, versos 1 al 5, y vamos a intentar leer esto para que usted se lo lleve en su corazón esta mañana. Y dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Humildad. No se aferró. Es que me vas a disculpar, papadito, pero te me vas quitando de ahí, César, porque pues yo soy el Hijo de Dios. Yo vengo en el nombre, no solo vengo en el nombre de Dios, es que yo soy Dios, ¿verdad? Jamás en ninguna de las escrituras Jesús se pone humanamente por sobre ninguno de sus discípulos y ninguna de las personas a las que transformó sus vidas. Y él quería modelar esto a sus discípulos. La segunda cosa que Jesús modeló fue mansedumbre. Y Mateo 11:29 habla acerca de esto. Escuche lo que dice. Dice lo siguiente: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Estas son palabras de Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mansedumbre. ¿Por qué ofuscarnos en querer cambiar la mentalidad de otro? Y voy a decir algo con mucho cuidado y con mucho amor. Y es que acá estábamos contabilizando en la última reunión de consejo alrededor de entre 280 a 300 personas que se congregan acá en Verbo Naranjo. Y si usted divide eso en familias, aproximado de 4 personas por familia, estamos hablando aproximadamente de unas 75 familias que estamos presentes en este lugar y nos congregamos. Y si usted le pone un poquito de cuidado a eso,
Son 75 diferentes formas de pensar, con 75 diferentes deseos diferentes de colores, formas, sabores, 75 diferentes formas de querer hacer las cosas. Y le puedo asegurar una sola cosa: que haga lo que usted haga, jamás va a agradar a las otras 74 familias presentes, mucho menos a las 300 personas que se congregan en este lugar. Pero ¿qué modeló nuestro Señor Jesús? Humildad, mansedumbre. La tercera cosa fue paciencia. Y vaya conmigo a la primera carta de Timoteo, capítulo 1, verso 16, y dice lo siguiente: sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo, demostrara toda su paciencia, como un ejemplo para los que habrían de creer en él para vida eterna. Y mire, amado hermano, amado amigo presente, no somos una congregación perfecta. Si nos medimos conforme a la estatura del varón perfecto que es Jesús, nos quedamos cortos. No estamos, pero ni siquiera a los pies de aquel que modeló al Padre Celestial, que fue Jesús. Pero Pablo, cuando escribe a Timoteo, ya estaba preso. Y si algo Pablo tenía que modelar y enseñar a otros, era paciencia, porque él estaba encadenado, estaba sufriendo, pero había recibido algo que espero que todos los que estamos presentes en este lugar recibamos. Y ese es el ejemplo de Jesús, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y el cuarto elemento, y para mí quizá el más importante, es el amor. Porque si algo dice la palabra, es que Jesús fue enviado con una sola misión. Y Juan lo dice perfectamente bien cuál era la misión de Jesús. Y dice: porque de tal manera, tanto amó Dios a ti y a mí, tanto pensaba en nosotros, tanto estábamos en su mente, que envió a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese era el propósito de modelar al Padre, de modelarlo de tal forma, de ser tanto la imagen del Padre, que el amor que él demostraba y nos demuestra hasta el día de hoy es infinito y es eterno y transforma vidas. Y en la medida en la que tú y yo aprendamos nosotros a modelarlo de esa forma todos los días, no va a ser de la noche a la mañana, no funciona así, porque nuestra mente, dice la palabra del Señor, que nuestros pensamientos no son sus pensamientos. No tenemos nada, estábamos completamente apartados, separados. Si vamos a hablar de congregación, estábamos perdidos cada uno de nosotros, porque no estamos a esa altura. No traemos en nuestra naturaleza el pecado corrupto. Pero el Señor Jesús, por la gracia de Dios Padre y por su misericordia, vino a este mundo, caminó y nos dio ejemplo de cómo ser
una congregación que cambia el mundo, que transforma vidas, que transforma a su comunidad, que transforma a familias, que transforma situaciones, no por lo que nosotros hacemos, no por lo bueno que nosotros somos, por lo que podamos sacar del bolsillo y dar a otros. No es eso. Eso es solo parte, es una consecuencia de lo que el Señor pone en nosotros. Pero hay algo que debe regirnos como congregación, Verbo Naranjo, y eso debe de ser el amor. Y quiero que vayas conmigo a Primera de Juan, a primera carta de Juan, capítulo 4, y vamos a leer de los versos 7 al 12, y dice lo siguiente: amados. Y es que cuando empezamos a practicar y caminar en el amor del Señor como congregación, ya no es un ruego. Ahora el Señor nos dice: amados, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor. Presten atención. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. ¿Cuál es el mandamiento? Amémonos los unos a los otros, no dejando atrás las otras tres: ni la humildad, ni la mansedumbre, ni la paciencia, porque todas son un conjunto del modelo de Cristo para su iglesia. Ese es el modelo de Cristo. Pero no olvidando una cosa, y quiero que regreses conmigo al primer libro a la primera carta a los Corintios, porque quiero ya ir terminando con esto. Y es que Pablo, cuando habla a la iglesia en Corintio, le habla en este primer capítulo con algo en su corazón, y te lo voy a compartir. Y es que cuando le habla a la congregación, él dice algo muy importante, y lo dice más adelante en los versículos que siguen al 10. Y te lo voy a parafrasear por asuntos del tiempo, porque quiero llegar a un par de cosas más contigo. Y Pablo le dice más adelante en este capítulo 1, que no veas lo que yo hago, no veas que yo soy el que ha bautizado a uno o a otro, no veas ni siquiera las palabras elocuentes con las que yo puedo hablar, sino que vea uno solo. Y ese es el ejemplo de Cristo. Y unos dicen que unos son de Apolos y otros de Pablo y otros son de Cristo, ¿verdad? Y había división por eso, porque estaban tratando de apegarse a una ideología. Y hermano, amigo presente, Dios no es una ideología. Dios es mansedumbre, Dios es paciencia. Y lo leíamos en Primera de Juan: Dios es amor. Y eso es lo que estamos llamados a modelar. Quiero que veas un pequeño video, porque quería ponerte en perspectiva un poquito. Es algo cómico, pero quiero que lo veas porque creo que describe muy bien cómo actuamos cuando aplicamos los conceptos de unidad. Okay,
Amén. Decimos acá en Guate que no sé si lo estoy diciendo bien, pero una sola golondrina no hace verano, ¿verdad? Nos vemos incluso hasta más hermosos trabajando en equipo, siendo unidos. La unidad en la congregación es esencial si queremos formar parte de algo que el Señor atesora en su corazón. Y es que una iglesia unida el Señor le llama su novia. Y qué hermoso término, su novia. ¿Se imaginan ustedes cómo te suena? Yo no sé, aquí ya vemos ya varios casados, ¿verdad? Y pasamos por esa etapa y seguramente por aquí novios y novias, ¿verdad? Solo piense por un momento el trato que hay en esa etapa de la relación. Y el Señor nos llama a eso, llama a su iglesia su novia. Trabajar en equipo es el regalo que podemos darle nosotros como congregación al Señor, el poder unirnos con un solo propósito y una meta de servir a otros, pero también alcanzar e impactar la vida de otros. Y quisiera que vayas conmigo, vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 15 y verso 6. Y presta mucha atención. Voy a leer versos 5 y 6, Romanos 15, versos 5 y 6, y dice: y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús. Y escucha esto, porque esto es hermoso y quiero que te lo lleves esta mañana, pero más que eso, que lo practiquemos como congregación, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Solo me puedo imaginar, nos podemos imaginar lo que siente nuestro Padre Celestial en su corazón cuando escucha a esta congregación cantar y alabarle. Solo nos podemos imaginar lo que siente en su corazón cuando vamos todos los domingos, para quienes hemos tenido ese privilegio, y recibimos a los niños allá para poder servirles. Solo podemos imaginarnos lo que pasa en el corazón del Señor y cómo se agrada cuando nos sentamos un domingo después de un servicio y este espacio se transforma en una sola mesa, en un solo comedor, y podemos disfrutar de algo juntos, como familia, como cuerpo de Cristo. Créame que el Señor se agrada igual. No me imagino la sonrisa en el rostro de nuestro Dios cuando ve a su iglesia unida. Y mi amado hermano, mi amado amigo, como dice su palabra, nuestro Dios nos está haciendo entrar a un tiempo nuevo. Lo venimos diciendo, que la mesa está servida, que este es el momento
pero no vamos a poder salir e impactar más allá si no le rogamos, como lo hizo Pablo, a cada una de las personas que forman parte de esta congregación. Yo les digo, como dice Pablo, les ruego que enciendan en su corazón el deseo de poder servir a Dios a tal grado y de tal forma que ya no piensas, que tu mente ya no está limitada a, ay no, qué feo, es que si voy a ser ujier, me voy a tener que levantar a las 6 de la mañana y llegar allá a las 7, y allá me va a tocar ir a lavar baños, y voy a tener que andar quitando los botes de basura por todos lados, y voy a tener que andar haciendo quién sabe, y ahí va a estar Gilmar mandoneándome y diciéndome qué es lo que tengo que hacer, ¿verdad? No, mejor no me meto. Le ruego en su corazón que el Señor encienda también el deseo e ir más allá de no pensar, ay no, usted, yo ya cría 5 hijos, yo ya no quiero andar viendo para todos, ya no, yo ya estoy cansado, ya no, que me cuiden a mí. Unidad, amor, paciencia, mansedumbre, el modelo de Cristo. Hermano, amigo, estamos llamados a ser la generación que impacte muy probablemente a las últimas que mire esta tierra. Nadie sabe el día, ni aun el Hijo, pero la palabra es clara y dice que el tiempo está cerca. Y hoy más que nunca estamos llamados a volvernos uno solo. Te hablé de la Marina de Guerra de los Estados Unidos, y eso se va a quedar corto comparado con una iglesia que está comprometida y está constantemente dedicada a cumplir el pensamiento que es el más alto de todos, que es el llevar la palabra de Cristo y de ser tú el ejemplo. Porque así como Jesús fue imagen y ejemplo y modelo del Padre, así tú y yo estamos llamados a ser también imagen y modelo de nuestro Padre Celestial. Ese poder se nos fue dado en el momento en que Jesús fue clavado en la cruz y murió por tus pecados y los míos. Pasó algo sobrenatural en ese momento, y es que ahí Jesús estaba consolidando y uniendo a su iglesia. Ya no hay judío, ya no hay gentil. Ahí se cumplió toda la promesa. Y Jesús ahora quiere una iglesia firme, una iglesia unida, una iglesia que demuestre el verdadero carácter y el verdadero pensamiento de Cristo Jesús. Una iglesia que esté dispuesta a luchar contra la oposición, así como esos grupos élite que ustedes miran solo en la televisión y en las películas. Así nos ve el Señor en su corazón a nosotros, y es esa misma fuerza y es ese mismo deseo y pensamiento el que Cristo debe poner en nuestras mentes, de ser trascendentales. Primero yo, sí, mi familia, pero también su congregación, esta congregación, Verbo Naranjo. Aquí te plantó el Señor, aquí te puso en estas filas, en este lugar, para ser relevante, para caminar con Él, pero también para modelarlo a Él. Para eso te puso aquí. Quiero que escuches el siguiente canto. Sé que lo has escuchado probablemente ya,
Pero mientras lo escuchas y ves la letra, quiero que medites esto en tu corazón y quiero que lo atesores también.